En la clase pasada estuvimos hablando sobre el layout, que no es otra cosa que la composición de los elementos visuales en un sustrato. Así que, por lo general, este sustrato va a ser una página, va a ser un website, una pantalla, ¿verdad? Un screen de un teléfono. Así que, ¿cómo se organizan los elementos visuales? Pues eso es lo que nos dice el layout. El layout nos ayuda a organizar estos elementos visuales de acuerdo a una estructura. Esa estructura es una cuadrícula. Y la cuadrícula nos permite organizar esos elementos de forma que funcionen, que sean efectivos para la visualización y para su recepción de una audiencia, pero también para que sean estéticos. Es decir, una cuadrícula nos permite organizar esos elementos de forma que sean estéticos para una audiencia, de forma que funcionen y produzcan una sensación de gestalt. Está bien. Una vez sabemos, ¿verdad?, o entendemos cómo estructurar los elementos visuales, también tenemos que aprender a estructurar la información. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una aplicación, un cartel o un póster, un flyer, un billboard, presentan información que tiene que ser decodificada por una audiencia. Así que hay dos elementos importantes de comunicación: la comunicación visual y la comunicación de datos o texto. Ahora, en esta lección, vamos a aprender cuáles son buenas prácticas para el despliegue de la información. Así que queremos que una audiencia reciba un mensaje visual y un mensaje de datos o un mensaje de información. Y para que esa comunicación se produzca, tenemos que seguir unas reglas básicas. Así que, como vamos a ver, el despliegue de la información sigue una estrategia, sigue el principio de la simpleza y se basa o se vale del espacio como una fuerza unificadora de esa información. Así que vamos a ver cuáles son las técnicas que tenemos a nuestro haber y cómo podemos estructurar esa información de la forma más efectiva. Lo primero que tenemos entonces es el espacio. Y como ya sabemos, el espacio no es un elemento de diseño. Es decir, es un material visual que tenemos a nuestra disposición. Pero el espacio, además, funciona como un principio de diseño. Es decir, podemos utilizar el espacio estratégicamente para lograr un propósito de diseño. Y en el caso del diseño gráfico, de comunicación. Así que vemos el espacio como una presencia. Y en el caso del layout y en el caso de la estructuración de la información, vemos el espacio como una fuerza que une o separa elementos. Es decir, es una fuerza y se utiliza para dar una dirección y propósito a todos los elementos que se despliegan en una página. Así que tenemos una primera idea, que es que el espacio funciona como una fuerza direccional. Eso quiere decir que el espacio apoya los elementos, es decir, los aguanta, ¿verdad? Y además nos permite entender la dirección lógica de esos elementos en una composición. Mira aquí en este ejemplo cómo el espacio define la dirección lógica de estos elementos en página. Fíjate cómo el espacio también define un punto focal. Así que, ¿hacia dónde va la mirada de una audiencia? El espacio lo está definiendo. Quiero que imagines que esa flecha no está ahí, ¿verdad? La flecha está para propósitos de ilustración.
Así que nota, ¿verdad?, cómo el espacio de alguna forma sostiene, pero también empuja. A eso es lo que me refiero cuando hablo de una fuerza direccional que provee el espacio. Así que el espacio aguanta. Por eso es que el espacio tiene que estar presente en una composición. Muchas veces, ¿verdad?, y quiero que estén pendientes, muchas veces por ahí veo malos ejemplos de diseño, ¿verdad?, y quizás se quiere de alguna forma aprovechar todo el espacio para un rótulo o un anuncio, y vemos cómo no se utiliza el espacio de forma que le dé, ¿verdad?, ese agarre a los elementos, le dé esa dirección y aguante su peso. Aquí tenemos unos ejemplos sobre el espacio, sobre el uso del espacio. Mira este ejemplo de la izquierda. Fija cómo el espacio funciona para dar drama, ¿verdad?, para dar peso a la comunicación. ¿Verdad? Si no lo están notando, hay un titular que dice Built to Spill. Esto parece como un documental. Y fíjate cuál es la ilustración. La ilustración es un pozo petrolero en el medio del mar, pero fíjate, ¿verdad?, cómo la analogía visual es que está cayendo, ¿verdad?, el aceite. Si el espacio no estuviera ahí presente, no podríamos comunicar con drama y con fuerza esta idea, que está totalmente asociada a lo que se quiere comunicar. En el ejemplo del centro también vemos cómo el espacio sirve para crear una fuerza dramática en la composición de un mensaje que requiere de nuestra atención, requiere de la atención de la audiencia. Finalmente, ¿verdad?, en el caso de Forrest Gump, fíjate cómo Forrest está mirando hacia la izquierda y mira cómo el espacio juega con esa mirada para crear una fuerza comunicativa. Bien, ¿qué existe dentro del espacio? Muy importante, lo que existe dentro del espacio son elementos gráficos y existe también comunicación, ideas que se quieren transmitir. Esta comunicación, por lo general, va a ser en forma de datos o va a tener la forma de mensaje lingüístico, es decir, palabras, oraciones, párrafos. Pues en ese sentido, primero tenemos que pensar el layout en términos de figuras, como ya habíamos aprendido en una lección pasada, y en términos de una cuadrícula que sostiene esos elementos. Pero una vez tenemos esa idea, esa estructura, ese esqueleto básico, tenemos que proceder a poner la información que va en un mensaje visual o en un mensaje gráfico. Así que tenemos este concepto de information mapping, o más complicado en español, una cartografía de la información. Y lo que vamos a hacer es precisamente entender cuál es la secuencia lógica y jerárquica de la información que se tiene que presentar, de modo que se dé la comunicación. Así que tenemos este primer concepto, que es lo que estoy llamando unas cadenas de pensamiento. Podemos llamarle a eso también unos paquetes de información. Esos paquetes de información obedecen una jerarquía. Y claro, ¿verdad?, como diseñadoras tenemos que de alguna forma establecer esa jerarquía de acuerdo a una estrategia y un proceso de investigación. Pero utilizamos el principio de la jerarquía
para entender cómo se comunica esa información. Las secuencias de información establecen conexión o separación de esos elementos informativos. Y esto, ¿verdad? Gráficamente, visualmente, podemos establecer esa conexión o separación, o esa importancia o menor importancia de los paquetes de información. Y claro, este despliegue de la información tiene que seguir unos principios que ya conocemos. La claridad, porque sabemos que el propósito primordial del diseño gráfico es comunicar con claridad y sin ambigüedad. La simpleza, ¿verdad? Tenemos que mantener esa información, por más compleja que sea, en su forma más simple. Esto significa que no solo tenemos que simplificar la información, sino que tenemos que buscar formas visuales de que la audiencia pueda interpretar esa información de la forma más sencilla y efectiva posible. Así que tenemos aquí este concepto que de alguna forma gobierna cómo se estructura la información, y es el concepto de scannability. No tengo una forma, digamos, apropiada de decir esto en español, pero nosotros utilizamos el término comúnmente, escanear, ¿verdad? Así que fíjate cómo tú accedes a la información, ya sea en una plataforma como Instagram o un blog o incluso la página de resultados de Google. Tú lo haces con una lógica del scanning. Así que tú no lees todo lo que está ahí. Dentro de la estructura de un diseño o de la representación visual de la información, dentro de esa estructura, tú buscas lo que necesitas. Ahora, lo que quizás no pensamos de forma tan consciente es que el diseño estructura la forma como tú haces ese scanning. Así que como diseñadores, diseñadoras, tenemos que utilizar la lógica del scanning como un recurso para desplegar la información en página. Mira estos ejemplos de unos resúmenes. Comienzo con el ejemplo de la izquierda. Fíjate que en este ejemplo hay unos principios de diseño aplicados, hay una estructura de página, hay un layout, hay hasta una cuadrícula que se entiende, ¿verdad? Y está aceptable, pero a distancia, ¿verdad? Date un poco de distancia y quiero que entiendas esto, ya no en términos de la información que dice, sino en términos de los elementos. Y vas a ver que hay un poco de ruido de información, es decir, toda esa tipografía en algún momento se convierte en ruido visual, independientemente de lo que dice. Es más difícil de leer que el ejemplo de la derecha. Fíjate cómo en el ejemplo de la derecha hay una estructuración visual mucho más clara de la información. En ambos ejemplos hay paquetes de información y sin embargo, el ejemplo de la derecha de Samantha Johnson es mucho más legible y es mucho más propenso para el scannability. ¿Por qué? Porque uno, se está utilizando mejor el espacio, es decir, el espacio tiene un lugar más prominente en esa composición. Se están utilizando elementos del diseño para resaltar y separar y conectar información. ¿Cuáles son los elementos? Pues la línea se está utilizando efectivamente. También tenemos principios de diseño. Fíjate cómo se utiliza la escala en los titulares para separar información, pero no solo para separar, sino también para crear jerarquía. Así que yo sé que Profile, Employment History, Info, Skills, todos son del mismo nivel. Así que se crea una jerarquía. Y fíjate cómo hay elementos repetidos que me dan familiaridad
como lector y me ayuda a identificar digamos, las distintas secciones y los distintos paquetes de información. Estos ejemplos estructuran también la información. Quiero que notes especialmente los ejemplos en las esquinas, que son menos ortodoxos, son elementos composiciones mucho más complejas, son hasta experimentales. Sin embargo, nota cómo continúan estableciendo una jerarquía y cómo la información se ata a estos paquetes de información o estas secuencias de información. Especialmente el ejemplo de la extrema derecha, ¿verdad? Visualmente llama la atención y en primera instancia parece que no es legible, y sin embargo, si prestamos un poco de atención y le damos un poco de cabeza, es decir, trabajamos como audiencia, podemos ver que tiene sentido, porque la misma estructura te está dando la potencialidad de tu poder leerla. ¿Ok? Así que las instrucciones para tú leer eso ya están en el diseño. ¿Por qué? Porque está organizado de acuerdo a una cuadrícula y de acuerdo a unas secuencias de información, paquetes de información. Estos ejemplos son sacados de un libro, de libros antiguos. Fíjate cómo la cuadrícula juega un papel importantísimo en el despliegue y jerarquización de la información. Así que podemos ver la cuadrícula implícita, podemos ver cómo la información se estructura de acuerdo a esa cuadrícula. Estos ejemplos, nuevamente, utilizan primeramente la estructura de la cuadrícula para servir como esqueleto de la información, y luego, ¿verdad?, utiliza los paquetes de información organizados de acuerdo a principios de diseño y elementos de diseño. Así que el color predomina en el ejemplo, o en los dos ejemplos de la izquierda. Bien, estuvimos hablando de la importancia de estructurar la información de acuerdo a principios, elementos y también de una jerarquía clara. Ahora, tenemos que reconocer algo, y es que hay límites en el mensaje o el texto. El mensaje lingüístico tiene límites. El texto, en ese sentido, es inerte. El texto en sí mismo no logra comunicar con fuerza, o incluso te podría decir que el texto puede comunicar de formas confusas o también onerosas para una audiencia. Es decir, requiere mucho de la audiencia poder recibir un mensaje que esté meramente en texto. Así que si yo te quiero escribir unas instrucciones, si tú me quieres explicar cómo entrar a tu casa, apagar la alarma, abrir la puerta, imagínate que tú tuvieras que escribir todo eso en instrucciones. Tendrías que explicar y hacer oración tras oración y párrafos. Fíjate esa complejidad. Y sin embargo, si tú me das una guía visual, como lo sería, por ejemplo, las instrucciones de IKEA, con una guía visual tú te ahorras muchísimas palabras, pero también malentendidos. Así que el texto tiene una capacidad muy limitada de capturar la atención. Si yo veo unas reglas del salón, como las que tenemos en el salón, y lo único que hay es texto, me voy en posición fetal y no quiero saber más, porque tengo una capacidad limitada, especialmente en tiempos en que la imagen impera, en que ya yo reconozco la imagen como el vehículo principal de la información. Así que la imagen se convierte en un vehículo mucho más efectivo para comunicar. No estoy diciendo que la imagen reemplaza el texto. Cuando estamos haciendo trabajo visual,
obviamente tienen que ir datos y texto para poder comunicar algo. Lo que quiero decir es que rara vez vamos a ver el texto funcionando aisladamente. El texto, para que funcione en un mensaje visual, tiene que venir acompañado de imágenes y de estilización. Imagínate, como habíamos visto ya anteriormente, en el caso de los logotipos, imagínate que Coca-Cola no tuviera una estilización en sus palabras y fuera simplemente texto Coca-Cola. No me diría mucho, ¿verdad? Así que, ¿qué hace del logotipo Coca-Cola un verdadero logotipo? Pues toda esa estilización y el uso de color, etcétera, para darle una personalidad a ese texto. Pues lo mismo tenemos que hacer cuando estamos en lo que podemos llamar arquitectura de la información. Así que la imagen logra comunicar a varios niveles y eso la hace tan efectiva. La imagen puede comunicar a un nivel fáctico, es decir, una imagen puede ser literal, puede comunicar de forma denotativa. Así que ya tú sabes que los pictogramas comunican fácticamente, pero una imagen también puede comunicar a un nivel emocional. Y esto, ¿verdad? Es sabiduría común, ¿verdad? Que una imagen comunica mejor que 1000 palabras. Eso es un dicho. Pues la razón es que la imagen también puede comunicar de forma emocional. Así que la imagen comunica denotativamente y connotativamente. Así que vemos factualmente algo en una fotografía, pero también una fotografía puede comunicar emotivamente. Así que hay emociones que se producen cuando vemos una obra de arte, una fotografía de un perrito enfermo. Fíjate cómo estas cosas nos trabajan. Así que la imagen sintetiza información. Ese es el meollo de este asunto. Con una imagen yo puedo ahorrarme un montón de datos e información que me facilitan el proceso de comunicación. Así que el mensaje lingüístico requiere de complejidad para comunicar una abstracción. Y sin embargo, una imagen puede comunicar esta abstracción de forma más rápida y efectiva. Aquí entra nuevamente el asunto de la analogía visual. La analogía visual es un vehículo de comunicación. Si logramos dar con una analogía poderosa que sintetice y comunique la información deseada. Mira estos ejemplos. Fíjate el valor importantísimo como vehículo de comunicación que tienen estas dos analogías visuales. Así que mira el mensaje tan sencillo de Stop Wasting Water. Mira cómo ese mensaje lo catapulta la imagen. De igual forma, tenemos en el ejemplo de la derecha una analogía visual poderosa que incluso nos ahorra el uso de palabras totalmente. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Ahora, en estos ejemplos tenemos un mensaje lingüístico que está transportado, ¿verdad?, con las analogías visuales. Así que si tuviéramos solamente el mensaje, ¿verdad?, eso no me dice mucho. No obstante, la imagen se convierte en el vehículo primario. Y en ese sentido, el lenguaje se convierte en un elemento secundario a la comunicación.